El 911 respondió a una llamada a primera hora de la mañana. El cuerpo de un hombre, mutilado hasta quedar irreconocible, había sido hallado en la casa de la familia Higgins. Charcos de sangre cubrían el suelo y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a hierro y suciedad. Los muebles estaban volcados y había señales de forcejeo por todas partes. Lo que se descubrió después conmocionó incluso a los detectives más experimentados. La familia Higgins vivía en las afueras de Covington, Ohio, un pequeño pueblo estadounidense. Su casa se ubicaba en una calle tranquila, rodeada de césped bien cuidado y árboles frondosos, donde casi todos los vecinos se conocían. Aparentemente, la vida de los Higgins no se diferenciaba de la de cientos de otras familias de la zona. El patriarca, Thomas Higgins, de 53 años, trabajaba como capataz en una fundición local. Los vecinos lo describían como un hombre callado y reservado, que rara vez participaba en la vida comunitaria. Su esposa, Mary, había fallecido 6 años antes tras una larga enfermedad. Después de su muerte, Thomas crió a su único hijo, Josh, de 22 años. Josh se graduó de una universidad local, trabajaba a tiempo parcial en un taller mecánico y planeaba seguir estudiando. Lo describían como reservado pero amable. A pesar de su taciturnidad, siempre saludaba a sus vecinos y a menudo les ayudaba con las tareas del hogar. La familia parecía muy unida, aunque un poco reservada. Viviendo solos, padre e hijo no recibían visitas y rara vez tenían contacto con sus familiares. Tras la muerte de Mary, las luces de su casa casi nunca se encendían hasta tarde y nunca se oían conversaciones a gritos ni música. Algunos vecinos notaron que Thomas y Josh pasaban mucho tiempo juntos en el patio, a veces haciendo tareas domésticas o jugando con el perro. Algunos los consideraban un ejemplo de familia unida, otros bichos raros. Circulaban rumores sobre el extraño comportamiento de la familia. Un vecino afirmó haber oído fuertes discusiones por la noche. La policía respondió a varias llamadas por ruido, pero no se registró ninguna infracción. Thomas atribuyó estos incidentes a disputas domésticas. Supuestamente, Josh llegaba tarde a casa sin avisar. Nadie les dio mucha importancia. En los pueblos pequeños, la privacidad de los vecinos no suele ser tema de conversación a menos que ocurra algo escandaloso. Josh casi no tenía amigos, era distante en la escuela, no participaba en equipos deportivos y rara vez invitaba hasta alguien a su casa. Su único amigo cercano era su compañero de clase Peter, pero él también se mudó a otra ciudad después de graduarse. Los profesores recordaban a Josh como un alumno brillante pero invisible. No mostraba ni buen ni mal comportamiento. Tras la muerte de su madre, según sus amigos, Josh se volvió aún más retraído. Los servicios sociales locales observaron que Thomas había pasado por un momento difícil tras la muerte de su esposa, pero él se negaba a recibir apoyo psicológico, tanto para él como para su hijo. El historial médico de Josh no registraba visitas a psicólogos ni terapeutas. Los vecinos comentaron que tenían normas familiares estrictas. Nadie entraba en la casa sin invitación, y las ventanas solían permanecer cubiertas con cortinas gruesas, incluso de día. Varios meses antes de la tragedia, algunos vecinos notaron que Josh parecía deprimido y cansado. Faltaba al trabajo con frecuencia, se mostraba irritable y empezó a evitar las conversaciones informales. Thomas, por otro lado, parecía más nervioso de lo normal y a veces fumaba en el porche hasta altas horas de la noche. Pero nadie sospechaba que algo terrible estuviera ocurriendo en la casa de la esquina. En la semana previa al asesinato, los vecinos comentaron haber visto luces parpadeando con frecuencia en la casa de los Higgins por la noche, y voces apagadas y pasos provenientes de las ventanas. Nadie se atrevió a intervenir. En este barrio es costumbre pasar desapercibido. Nadie podía imaginar lo que realmente sucedía en la tranquila casa de los Higgins. La investigación del asesinato comenzó temprano en la mañana, cuando la policía de Covington recibió una llamada alarmante. Un joven al otro lado de la línea habló con voz entrecortada y asustada. «Mi padre está muerto. Me desperté y... hay sangre. Por favor, vengan». La operadora intentó obtener más detalles, pero el joven colgó rápidamente. En cuestión de minutos, 2 patrullas y una ambulancia llegaron a la casa de los Higgins. A los pocos minutos de llegar, la policía registró la zona. La puerta principal estaba abierta y no había señales de entrada forzada.
Dentro, la casa estaba hecha un desastre: platos rotos, sillas volcadas y gotas de sangre que iban del pasillo al salón. El cuerpo de Thomas Higgins yacía contra la pared, junto a la mesa del comedor, con el rostro parcialmente cubierto por una toalla ensangrentada. Presentaba múltiples heridas punzantes y cortantes, y estaba rodeado por un charco de sangre en el que ya comenzaban a aparecer manchas oscuras de plasma coagulado. Los detectives determinaron de inmediato que el asesinato había sido extremadamente brutal, algo inusual en disputas domésticas. La policía acordonó inmediatamente la casa y solicitó la presencia de expertos forenses y un médico forense. En las habitaciones contiguas se hallaron indicios de forcejeo, manchas de sangre y huellas de manos en las paredes, restos de ropa y trozos de una sábana rasgada en el suelo. En la cocina se encontró un cuchillo de cocina ensangrentado, que posteriormente se convertiría en una prueba crucial. Los expertos también hallaron un teléfono destrozado. Más tarde se descubriría que contenía la última llamada de la víctima. Mientras los detectives trabajaban en la escena del crimen, los vecinos se reunieron cerca de la cerca para comentar lo sucedido. La policía interrogó a los residentes de la zona para saber si alguien había oído gritos o ruidos sospechosos. Un vecino declaró haber oído un ruido fuerte, parecido al de muebles que se caían, a las 3:00 de la madrugada, pero no le dio importancia. Otro afirmó haber visto a Josh sentado en el porche durante un buen rato esa noche, mirando fijamente su teléfono, con aspecto muy agitado. Encontraron a Josh en su habitación. Su ropa estaba manchada de sangre, le temblaban las manos y tenía la mirada perdida. Respondió a las preguntas de la policía con monosílabos, afirmando que un ruido lo despertó, bajó las escaleras y encontró a su padre ya muerto. Aseguró haber tomado pastillas para dormir la noche anterior y, por lo tanto, no haber oído nada. Sin embargo, los forenses observaron inconsistencias. Tenía arañazos recientes en las manos y manchas de sangre en la camiseta que no coincidían con las del cuerpo de Thomas. Durante el registro, los detectives encontraron una fotografía rota en la que aparecían Thomas y Josh sonriendo con un lago de fondo. Detrás de la fotografía había un trozo de papel cuidadosamente doblado con escritura ilegible, que posteriormente se enviará a analizar. Además, se encontraron páginas arrancadas de un diario en la basura, que contenían parcialmente frases como «no debería», «está mal» y «si alguien se entera, estaremos destruidos». Los expertos forenses recogieron muestras de sangre y huellas dactilares y fotografiaron la escena del crimen. Se decidió detener a Josh mientras se realizaba una investigación más exhaustiva. A pesar de su confusión, la policía no descartó su participación en el crimen. Durante el interrogatorio, el propio Josh afirmó que su padre había estado irritable últimamente y que discutía con él a menudo por nimiedades, pero que nunca había llegado a la violencia física. Los detectives comenzaron a entrevistar a conocidos de la familia. Un compañero de trabajo de Thomas notó que el hombre parecía cansado y nervioso en los últimos meses. Varios vecinos informaron de discusiones ocasionales en la casa por la noche. Algunos recordaron que, tras la muerte de su esposa, Thomas se había vuelto más retraído, e incluso su hermana llevaba mucho tiempo sin visitarlo. Al mismo tiempo, los expertos examinaban la correspondencia de Josh en las redes sociales. Los mensajes y las fotos que descubrieron indicaban la existencia de una relación tensa y oculta entre padre e hijo. La correspondencia incluía frases que los investigadores consideraron cruciales. «Tenemos que parar, no puedo seguir así» y «si alguien se entera, no nos perdonará». Los investigadores examinaron minuciosamente todas las pruebas y materiales encontrados. El panorama era ambiguo. Por un lado, existía un claro motivo para el conflicto familiar, pero por otro, ninguno de los entrevistados recordaba que la relación entre Thomas y Josh fuera tan tensa como para haber desembocado en un asesinato. Sin embargo, los diarios, los mensajes y el estado de la escena del crimen hallados sugerían a los investigadores la teoría de que existían secretos familiares profundamente ocultos. El tercer día de la investigación resultó crucial. El laboratorio forense entregó los resultados de los análisis iniciales y las pruebas comenzaron a esclarecer los hechos.
La primera confirmación importante fue que la sangre en la ropa de Josh coincidía con la de su padre. Sin embargo, los expertos observaron otro dato. Las salpicaduras en su camiseta presentaban un patrón característico, lo que indicaba proximidad al origen del sangrado en el momento de los ataques. Esto significaba que Josh estaba cerca de la víctima en el preciso instante del ataque. Su explicación de intentar ayudar a su padre, que ya había fallecido, resultó infundada. La segunda prueba clave fueron fragmentos de un diario encontrados en un contenedor de basura. Los analistas forenses reconstruyeron parte del texto. Las entradas estaban escritas con una letra garabateada, a veces casi ilegible. Algunas frases incluían: «Ya no puedo ocultarlo. Me siento asqueado de mí mismo. Nos estamos yendo a pique. Su tacto está mal. Y, si no lo detengo, nos descubrirán». El texto no contenía ninguna indicación directa de lo que estaba sucediendo, pero dejaba suficientes pistas para que los investigadores se interesaran en la relación padre-hijo. El teléfono inteligente de Josh despertó un interés particular. Tras recuperar los datos borrados, los especialistas descubrieron una serie de mensajes enviados durante los últimos 9 meses. Su contenido era inusual. Parecían confesiones emotivas, pero el destinatario era su padre. La correspondencia incluía frases como: «Sabes que no puedes seguir así. No quiero seguir viviendo así. Y lo que está pasando entre nosotros es un error». Algunos mensajes estaban claramente escritos bajo presión emocional, con numerosas correcciones, y a menudo se enviaban de madrugada. Otra prueba clave fue el viejo portátil de Thomas, encontrado en un cajón del escritorio. La información estaba protegida por una contraseña débil, que se descifró rápidamente. Una carpeta contenía varios archivos con notas en las que Thomas describía brevemente el problema, el miedo a ser descubierto y el creciente peligro. En estas notas no mencionaba a Josh por su nombre, pero varias frases contradecían las dudas de los investigadores. «Ha crecido y todo se ha complicado. A veces dice que me odia por lo que pasó. Tengo miedo de su reacción. Si alguien se entera, lo arruinará todo». La fecha de la última entrada, 2 días antes del asesinato, fue especialmente significativa. En ella, Thomas escribe: «Tenemos que parar esto de una vez por todas, o empeorará. No podrá soportar la presión. Yo tampoco». La investigación reveló que se trataba de una interacción oculta y prolongada, de índole emocional y posiblemente íntima. Para entonces, empezaron a llegar a la estación personas que conocían a la familia Higgins un poco mejor que los vecinos comunes. Uno de los primeros fue un antiguo compañero de Thomas en la fábrica. Contó que, en una conversación privada, Thomas le había confesado que sentía mucha tensión en casa y que temía que algún día todo saliera a la luz. Cuando le preguntaron a qué se refería exactamente, Thomas evadió la pregunta. Otra testigo, vecina de la casa de enfrente, declaró a la policía que vio a Thomas y Josh salir de casa varias veces a altas horas de la noche, dirigiéndose al cobertizo del patio trasero, donde se quedaban 1 hora o más. Oyó voces apagadas, a veces alzadas. La mujer admitió que una vez pensó en llamar a la policía, creyendo que se trataba de una discusión o pelea, pero su marido la convenció de que no lo hiciera. Los investigadores también encontraron el historial médico de Thomas, donde constaba que había acudido al médico varias veces, quejándose de estrés e insomnio. El médico le recomendó psicoterapia, pero Thomas la rechazó. No se hallaron problemas médicos evidentes que pudieran indicar una enfermedad grave. No fue hasta mediados de semana que los investigadores recibieron pruebas clave: los resultados de un análisis psicológico de la correspondencia. Los expertos identificaron indicios de una relación malsana y codependiente, marcada por elementos de dependencia, presión y manipulación emocional. Concluyeron que la relación entre Thomas y Josh no se correspondía con una relación normal entre padre e hijo. Esta información fue el punto de partida para un análisis exhaustivo. La policía interrogó a Josh de nuevo, pero él siguió insistiendo en que no recordaba nada de la noche del asesinato. Sin embargo, los expertos observaron que sus reacciones emocionales y su lenguaje corporal indicaban una tensión subyacente y miedo a ser descubierto. A estas alturas, la investigación no dejaba lugar a dudas. Padre e hijo
mantenían una relación secreta, cuidadosamente oculta. Esta relación era antigua y compleja, generando una tensión emocional y un caos que, en última instancia, pudo haber desencadenado el conflicto que culminó en el asesinato. Los investigadores comenzaron a prepararse para la siguiente etapa, el arresto y los interrogatorios exhaustivos, durante los cuales establecerían exactamente cómo las relaciones ocultas dentro de la familia Higgins condujeron al brutal crimen. La noche del cuarto día después del asesinato, la policía detuvo formalmente a Josh Higgins. Lo llevaron a una celda para interrogarlo nuevamente. En esta ocasión, no solo estaba presente el investigador, sino también un psicólogo forense. Josh se veía cansado, con el rostro desfigurado por la falta de sueño. Evitaba el contacto visual directo y respondía en voz baja y con monosílabos. Durante las primeras etapas del interrogatorio, Josh insistió nuevamente en que no recordaba nada de lo sucedido la noche del asesinato. Sin embargo, ante la evidencia nueva, su actitud comenzó a cambiar. Los investigadores le mostraron las entradas del diario que habían encontrado, correspondencia impresa e informes periciales. Josh permaneció en silencio durante un largo rato y luego, con voz vacilante, comenzó a admitir ciertos hechos. Confirmó que su relación con su padre era difícil y tensa, pero negó haberle hecho daño intencionadamente. Sin embargo, cuando el investigador le preguntó directamente sobre el contenido de los diarios y la naturaleza de su relación secreta, Josh rompió a llorar y admitió por primera vez que había habido un conflicto entre él y Thomas, derivado de que ambos intentaban olvidar y no hablar de lo sucedido en la familia durante muchos años. Al preguntársele qué provocó la discusión la noche del asesinato, Josh declaró que estaba cansado de vivir con miedo y que no podía soportar la presión. Su confesión no aportó detalles, pero confirmó indirectamente las conclusiones de la investigación sobre una relación secreta y destructiva que él y su padre habían ocultado. Durante los interrogatorios, Josh recibió la visita de un abogado y un psicólogo, quienes constataron su grave estado psicológico y signos de depresión. Los investigadores registraron sus reacciones emocionales, tomando notas continuamente. Finalmente, la fiscalía decidió acusar a Josh de asesinato. A partir de ese momento, la familia Higgins dejó de existir como una sola entidad para quienes la rodeaban. La ciudad quedó conmocionada por los detalles revelados, pero las acciones de investigación no terminaron ahí. El juicio de Josh Higgins comenzó 3 meses después del asesinato. A pesar de los intentos de los medios por sensacionalizar el caso, las audiencias se desarrollaron con normalidad, con acceso limitado para la prensa. El fiscal presentó pruebas clave, resultados de análisis forenses, correspondencia, fragmentos reconstruidos del diario e informes psicológicos sobre la relación entre padre e hijo. El juez señaló que las pruebas del caso demostraban un conflicto latente y de larga data que sirvió de telón de fondo para el incidente. Durante la audiencia, Josh se mantuvo sereno, respondiendo brevemente, evitando detalles y sin mostrar emoción alguna. Su abogado argumentó que el crimen se cometió bajo una intensa presión psicológica, en medio de años de inestabilidad familiar. La defensa también solicitó una alegación de enajenación mental parcial, pero el servicio de psiquiatría forense la rechazó. Los testigos que declararon en el juicio confirmaron las peculiaridades observadas previamente en la familia Higgins. Los vecinos hablaron de discusiones nocturnas, los compañeros de trabajo describieron el nerviosismo de Thomas, y los conocidos de Josh lo describieron como retraído y deprimido. El tribunal aceptó estos testimonios como circunstancias adicionales, pero no como atenuantes. La atención se centró en las circunstancias de la noche del asesinato. Los expertos describieron con detalle la trayectoria de los golpes, la naturaleza de las heridas y la distribución de la sangre, lo que indicaba claramente la participación de Josh. Al ser interrogado directamente por el juez, el propio acusado admitió que no supo manejar la situación y que no debería haber permitido que sucediera, pero se negó a proporcionar una descripción detallada de los hechos. Tras el juicio, el tribunal declaró a Josh Higgins culpable de asesinato en segundo grado y lo condenó a una larga pena de prisión. Tras el veredicto,
El caso Higgins quedó oficialmente cerrado. La casa en las afueras de Covington permaneció vacía durante mucho tiempo, y los registros municipales catalogaron el crimen como uno de los casos más inusuales resueltos en las últimas décadas.